un podcast de Cooperativa. Kast tira el mantel, pone fin al proceso de traspaso. Boric sí le había contado, al menos enunciado en sus palabras, el tema del cable chino antes de la sanción norteamericana. La bilateral de esta mañana terminó abruptamente. La Moneda hizo ver su molestia y el quiebre tensiona también al Congreso a 8 días del cambio de mando. Culpables, tribunal condena por homicidio calificado y robo de armas a los 4 imputados por el triple crimen de Carabineros ocurrido en la zona en abril del 2024, en Cañete. Arriesgan cadena perpetua. Pareciera que el Estado no tiene el control de las cárceles. En el diario de Cooperativa, la presidenta de la Corte Suprema acusó graves problemas en Gendarmería. Vuelve a caer la bolsa y el dólar sube más de 40 pesos en 2 días, producto de la guerra en Medio Oriente. A propósito, Francia y Grecia envían buques a Chipre tras ataque iraní a una base británica. Washington cierra sus embajadas en Arabia Saudita y Kuwait. Y en el fútbol comienza la Copa Sudamericana para los equipos chilenos. Mañana juega la U, esta noche Cobresal y el Audax. Brasil pierde a una de sus figuras para el Mundial. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Sí, la noticia surgió pasada las 8 de la mañana en el Palacio de la Moneda, después de una breve reunión entre Boric y Kast. La de los equipos de ambos mandatarios no se llevó a cabo, todo por la polémica respecto del cable submarino a China. El detalle, las razones, primer contacto contigo, Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Muy buenas tardes. Antes de las 8 de la mañana, por el ingreso que da a la Plaza de la Constitución, los futuros ministros del presidente José Antonio Kast estaban esperando ser recibidos en Palacio y que llegara el mandatario electo. Sin embargo, su estadía en la sede de gobierno no duró mucho porque, de manera bien abrupta, el gobierno entrante tomó la decisión de no perseverar en la jornada de trabajo que se tenía destinada justamente para esta mañana. Había un cronograma preparado. Primero, una bilateral entre ambos presidentes a solas, luego ampliarla con ministros sectoriales para conversar, entre otros temas, sobre el cable submarino a China, la Comisión de Verdad y Reparación de la Niñez y también el déficit fiscal. Pero a solo 25 minutos de haber ingresado José Antonio Kast a la Moneda, el presidente Boric anunció el fracaso de la jornada de la siguiente manera. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles, por el bien de Chile, a tener todas las reuniones que sea necesario. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Bueno, ayer el presidente Gabriel Boric dio una entrevista en Mega Noticias donde asegura que, previo a las sanciones de Estados Unidos por el cable chino, le había comentado ya de esta situación al presidente electo mediante una conversación telefónica. Con esto confronta la versión de la OPE respecto a que no habían recibido información alguna sobre la materia. El intercambio entre ambos presidentes esta mañana fue de manera privada, pero luego, frente a los ministros presentes, el presidente Kast reconoció que sí existió dicha llamada. El relato de esos hechos lo realizó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. Ambos presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros. Y ahí el presidente Boric informa la decisión del presidente Kast, la lamenta y señala cuál fue la controversia. Y el presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenía que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Bueno, la desconfianza del gobierno entrante parte porque el 13 de febrero, en la bilateral del Ministerio de Transportes, el ministro Juan Carlos Muñoz no le comentó nada sobre este tema a su sucesor, Luis de Grange. Eso sumado al famoso decreto firmado y luego anulado 48 horas después. Esta mañana, el titular de Transportes, en su arribo a la Moneda, explicó que su omisión se debía a que le parecía que era un tema confidencial y que debía ser tratado en una bilateral con la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
En la primera reunión, efectivamente, el tema del cable submarino chino, la propuesta estaba todavía en desarrollo y yo lo había guardado para poder conversarlo en la reunión bilateral de telecomunicaciones, porque me parecía que era un tema un poco más confidencial que se tenía que tratar en ese espacio. Bueno, otro antecedente que confirma La Moneda esta mañana y que enfrenta también la versión que ha planteado la oficina del presidente electo es que el 3 de febrero, en Cancillería, durante la bilateral entre Van Claveren y Pérez Maquena, el actual canciller también le comentó a su sucesor sobre este proyecto de cable submarino y sus implicancias. Por ende, el enojo del Palacio de Gobierno tiene que ver con la arremetida comunicacional que tuvo la OPE durante estos últimos días, acusando de que no había recibido información alguna respecto a esta situación. En La Moneda se ve a los equipos con bastante confianza en su versión. Incluso en unos minutos más se va a dar paso a la tercera vocería del día por este tema. Va a ser la ministra Camila Vallejo, vocera de Gobierno, quien va a estar respondiendo preguntas a eso de la 1:30 de la tarde, en unos minutos más, desde el salón de prensa del Palacio de Gobierno. En una transición que ya lleva prácticamente 3 meses, una de las más extensas, da la impresión en el mundo, y si se hubiera resuelto todo en primera vuelta, 4 meses duraría la transición. No, eterno. En este caso se hizo más largo que en otro. En parte tal vez por lo que decía Paula Walker hace un rato en conversación con nosotros, en que ahora la velocidad, el vértigo es distinto que en otros momentos de la historia. Mariano, nos quedamos atentos a lo que ocurre ahí en el Palacio de Gobierno. Muchas gracias. Vale, buenas tardes. Chao, Mariano. Y poquito más de 2 horas y media después de que el presidente hablara en el Palacio de la Moneda, el presidente electo José Antonio Kast en la OPE salió a dar por finalizado el proceso de traspaso de mando, manifestó sus reparos respecto de toda la información entregada por el gobierno, diciendo que no confía en los antecedentes recibidos, ya no solo relacionado con el famoso cable a China. Es que en el punto de prensa tuvo que tocar otros temas también, como para difuminar un poquito la cosa. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y tras finalizar la breve reunión entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, este último se dirigió a la llamada Moneda Chica para preparar la declaración que hizo ante los medios de comunicación. A las 11 de la mañana, y acompañado por algunos de sus futuros ministros, Kast tomó el micrófono y por 32 minutos intentó explicar la polémica por el cable chino. El presidente electo informó que en la llamada telefónica del 18 de febrero, que se extendió por 16 minutos, conversaron de varios temas con Gabriel Boric: niñez, migración, Araucanía, acuerdo por la paz, Hacienda, amarres y las diferencias que estaba generando con Estados Unidos el proyecto de cable submarino para unir Valparaíso con Hong Kong. Reconocimiento de Kast que contradice lo dicho ayer por su futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien en el mismo Palacio de la Moneda afirmó que el presidente electo no fue informado ni tuvo conocimiento alguno sobre el cable chino. Sin embargo, José Antonio Kast hizo una distinción de conceptos, una distinción semática entre informar y enunciar, puesto que aseguró que en dicha comunicación solo se enunciaron los temas, pero sin profundizar en los detalles. Y se ha dado en estos días una especie de controversia respecto de lo que es informar y lo que yo diría lo que es enunciar. Y finalmente me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y al parecer otras autoridades que no me menciona respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Como les digo, fueron temas que se enuncian. El presidente sí me señala en estos temas, en los que yo le menciono, que él tiene que tomar una decisión. Y en este tema de hoy, él podría dar inicio, firmar o no firmar algún decreto que inicie el tema de las concesiones. Mi respuesta fue: presidente, usted está a pocos días de dejar el cargo. Creo que no corresponde que usted siga avanzando en políticas públicas que puedan dejar en una situación compleja al país. Bueno, y más temprano, como ya lo contaba Mariano Reyes en el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric informó que el día en que Estados Unidos aplicó las sanciones a los 3 funcionarios chilenos, es decir, el 20 de febrero, llamó insistentemente a José Antonio Kast sin recibir respuesta, no por falta de comunicación, dijo Boric, sino que por falta de voluntad. Sobre ese llamado, el mandatario
electo explicó que él no contesta llamados desconocidos y que el presidente Boric tiene el número de teléfono bloqueado, por tanto no es posible saber quién llama. Además, aseguró no tener ningún WhatsApp del presidente. Por último, sobre el término de la reunión de esta mañana, Kast dijo que no le pidió a Boric retractarse de lo que dijo ayer en la entrevista, sino que aclarar lo dicho anoche. Todo esto ocurre a 8 días del cambio de mando y cuando todavía se estaban realizando reuniones de traspaso de información entre el actual y el futuro gobierno. Sin embargo, Kast dio por finalizado ese proceso y aseguró no confiar en la información entregada. ¿Qué nos hemos encontrado? Falta de información. Lo que ha ocurrido en temas de la administración fiscal es aún más grave que la falta de información. A nuestro juicio hay falta de transparencia y esto lo hemos ido viendo en distintos ministerios, en distintas reparticiones, donde nos dicen que todo está bien. Y en base a todo esto, más el colorario de la reunión de hoy día, donde yo en la reunión privada inicial le solicito al presidente una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó en ese día 18 de febrero, es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando. Bueno, el presidente electo informó que ahora le pidió a sus ministros iniciar el proceso de recopilación de antecedentes para contrastar desde el 11 de marzo la información que dejen las actuales autoridades. A través de la red social X, el presidente Gabriel Boric lamentó que se pusiera fin a este proceso y invitó a José Antonio Kast a retomar las conversaciones. Avancemos juntos por Chile y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente, fue lo que escribió Gabriel Boric en la red social X. Hay que ver si eso va a tener alguna respuesta en las próximas horas desde la oficina del presidente electo. Seguimos atentos allí, Camila. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Hay novedades muy relevantes en la macrozona sur, en particular en los tribunales de Cañete. Tiene que ver con el caso del triple crimen de carabineros en la zona, un hecho ocurrido hace casi ya 2 años. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. El hecho generó en su momento mucho impacto a nivel nacional y hoy, durante esta mañana, los hermanos Jefferson, Tomás y Felipe Antigüen Santis fueron encontrados culpables del delito de homicidio calificado contra los 3 funcionarios de Carabineros, Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, hecho ocurrido en el sector de Antiquina, en la comuna de Cañete, el 27 de abril del año 2024. Hay que señalar que estos comuneros pertenecen a la comunidad Nicolás Calbuyanca, donde se han generado hechos de violencia también hace algún tiempo en la región del Biobío. Esto en su momento generó mucho impacto por la forma como fueron encontrados los cuerpos de los funcionarios policiales. Recordemos que según la versión entregada por la Fiscalía fueron virtualmente ejecutados y luego quemados en el pick-up de una camioneta institucional, un hecho nunca antes visto en el marco de la conflictividad que se vive en la macrozona sur. De allí el impacto que generó esta situación no solo en los familiares de las víctimas, sino también en toda la institución de Carabineros y las propias autoridades de gobierno. Sin embargo, y pese al trabajo desarrollado durante este tiempo, hay cierta alegría por lo resuelto durante esta mañana de parte de las autoridades de la región del Biobío, ya que se trata, como decimos, de un hecho que generó mucho impacto a nivel nacional. Escuchemos al delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, entregando la postura que tiene el gobierno respecto de lo resuelto durante esta mañana. Sabíamos de la contundencia de las pruebas, sabíamos de la contundencia de la investigación y sabíamos también de la contundencia del relato jurídico para efectivamente hacer justicia. Un agradecimiento profundo al Ministerio Público, a las policías y a los tribunales, porque efectivamente han dado respuesta a la justicia y a no dejar que la delincuencia se tome nuestro territorio. Eso en lo que respecta a los hermanos Jefferson, Tomás y Felipe Antigüen. También el caso de Nicolás Rivas Paillao, otro de los comuneros
que fue detenido. En este caso se estableció que él colaboró en el triple homicidio, así como también en el robo del armamento de los funcionarios policiales. Hay que recordar, Verónica, Rodrigo, que incluso cuando fue detenido, Tomás Antigüén portaba un bolso donde mantenía una subametralladora Uzi que había sido robada justamente a los funcionarios policiales. Hace pocos momentos se estableció entonces que el 26 de marzo a las 15 horas se va a conocer la sentencia. Hay que recordar que tanto el gobierno como el Ministerio Público y los familiares de los 3 funcionarios de Carabineros están pidiendo presidio perpetuo calificado para los 4 comuneros mapuche encontrados culpables de este hecho. 26 de marzo entonces, ahí se conocerá la sentencia. Claudio, muchas gracias. Buenas tardes. Y en medio de un fuerte resguardo policial se realizará esta tarde el funeral del hincha de Colo-Colo asesinado en Pudahuel, esto en el marco del superclásico del domingo. Anoche hubo incidentes en el domicilio del hombre. La información policial la trae Felipe Cofré. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, primero con información en desarrollo desde el barrio Meix, acá en calle Bascuñán Guerrero, en la numeración número 42, en una galería comercial, en el segundo piso, en donde trabaja personal de la Policía de Investigaciones, esto por delitos de infracción a la ley de propiedad intelectual. Hay 13 personas que han sido detenidas, 2 ciudadanos extranjeros, un chileno, y a esta hora se están entregando detalles respecto a este procedimiento en donde se ha incautado gran cantidad de artículos falsificados. Estamos hablando de zapatillas de marcas que son falsificadas, además de vestimenta como camisetas deportivas que en estos momentos están siendo incautados por personal de la Policía de Investigaciones. Ya vamos a estar con detalles respecto a eso. Mientras tanto, pasamos a revisar información policial de las últimas horas y que tiene que ver con los preparativos del funeral de este hincha de Colo-Colo asesinado en Pudahuel el fin de semana, que va a ser sepultado durante esta tarde, luego de 48 horas de su fallecimiento y en medio de cuestionamientos a la aplicación del protocolo de funerales de alto riesgo. Esto porque anoche en calle Platón, en la casa de este hombre de 32 años, pese a que su cuerpo no estaba siendo velado en el lugar, se congregaron cerca de 3.000 personas, integrantes de la Garra Blanca, que alteraron el orden público lanzando gran cantidad de fuegos artificiales y bengalas. Tuvo que intervenir personal de COP, de Carabineros, que a las 2 de la mañana restableció el orden público, logrando la detención de apenas una persona. Escuchamos parte de esos registros. Claro, son registros de los fuegos de artificio utilizados en la comuna de Pudahuel en esta improvisada despedida que hicieron hinchas de la Garra Blanca. Esta mañana el delegado presidencial Gonzalo Durán se refirió a los incidentes de anoche y también a la lentitud del proceso de entrega del cuerpo, que después de 48 horas va a ser sacado del servicio médico legal, entregado el cuerpo a su familia y trasladado hasta un cementerio en la comuna de Maipú. Escuchamos al delegado Gonzalo Durán. Ha ocurrido en algunos casos que se juntan en el domicilio del fallecido sin haber cuerpo, y en otros casos, como en el de ayer, en que se reúne un grupo de barristas. Sin embargo, esto es simplemente una grave alteración del orden público frente al cual actúa Carabineros. En este caso, además, hay un detenido. Desde que se produce el fallecimiento, hay un procedimiento que no es discrecional, y desde que se comunica la resolución a la familia, la ley establece un plazo máximo de 24 horas para que se retire el cuerpo. Claro, y de esta forma a las 4 de la tarde aproximadamente el cuerpo de este hincha asesinado por barristas de la Universidad de Chile en medio de un enfrentamiento saldrá desde el servicio médico legal en la comuna de Recoleta y trasladado hasta un cementerio de la comuna de Maipú, todo en medio de un fuerte resguardo policial que ha existido desde la mañana, precisamente en Avenida La Paz, en el servicio médico legal. Otro tema, lo otro tiene que ver con la destrucción de una denominada narcocasa durante esta mañana, que se encuentra ubicada en Avenida Departamental en el sector de Ramón Carnicer, en la comuna de Peñalolén. Según el municipio, este inmueble era lugar o punto de venta de drogas y lugar de múltiples incivilidades, hecho que niegan los mismos habitantes del lugar. El alcalde de la comuna, Miguel Concha, defendió este operativo. Se acabó el control territorial de estos tipos en esta zona. Queremos restituir la seguridad, la paz, la tranquilidad del barrio.
Este es un lugar que ha sido en múltiples ocasiones denunciado por vecinos, no solo con venta de drogas, sino que también con disparos, rucos en la vía pública, incivilidades y un montón de cosas que no queremos en Peñalolén. Hoy estamos demoliendo esta casa para dar una señal bien clara de que no vamos a tolerar que exista ningún CITE, ninguna construcción irregular que venda droga en nuestra comuna. Sí, eso en cuanto a este procedimiento ocurrido en la comuna de Peñalolén, en donde se demuele finalmente esta vivienda, son desalejados sus habitantes que hace un mes habían sido notificados. Nos quedamos pendientes a este operativo que se desarrolla en el barrio Meix, reiteramos, en donde se han incautado gran cantidad de elementos falsificados, vestimenta precisamente, lo que suman cerca de 200.000 millones de pesos. Que dentro de lo que se ha incautado durante todo este mes en distintos locales comerciales de este lugar. Nosotros nos encontramos en Bascuñán, en Guerrero, en una galería comercial en donde ya se han detenido a 3 personas por este delito. Felipe Cofré con la información policial. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Habrá más, seguramente, reacciones políticas a lo que ha ocurrido entre Boric y Kast. Hoy día hay un quiebre de la relación bilateral ahí entre el gobierno que sale y el gobierno que llega a propósito del cable chino, lo conversábamos hace un rato. Otra de las noticias de la jornada es la entrevista que dio aquí en Cooperativa la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic. Habló de varios temas, la mujer que está al mando, ¿no?, del máximo tribunal del país, con el tremendo desafío de recomponer confianzas en el Poder Judicial después del escándalo del caso Hermosilla, la trama bielorrusa, el caso de Ángela Vivanco y otros problemas. Ella se hace cargo de esto, defiende los controles internos al interior del máximo tribunal. Todo eso se puede revisar ahí en cooperativa.cl. Habló de otros temas, por ejemplo, la situación en las cárceles, la crisis por la que atraviesa Gendarmería, eso lo ha reconocido la autoridad política en este tono. ¿El Estado tiene el control de las cárceles hoy día, diría usted? Pareciera que no. Por todo lo que se ha sabido, Gendarmería de Chile realmente está con un grave problema que debe ser solucionado a la brevedad. Necesita una reforma a esa institución. Una reforma, yo creo que necesita recursos para poder hacer frente al problema que está viviendo. Por lo que se ha visto hay mucha corrupción y eso hay que tomar medidas. ¿Y se está enfrentando adecuadamente, cree usted, ministra Chevesic, hasta ahora? Bueno, el Gendarmería de Chile está bajo la tutela del Ministerio de Justicia, así que no, yo supongo que están tomando medidas, o sea, tiene que ser así. ¿El Estado tiene el control de las cárceles? Pareciera que no, dice la máxima autoridad judicial. Delicado. Y evita opinar respecto de cómo se está enfrentando ese tema con un proyecto de reforma a Gendarmería que fue enviado al Congreso, pero respecto del cual se va a avanzar recién en el próximo gobierno. En el tema de la corrupción en Gendarmería hay que recordar que hay más de 40 gendarmes que están detenidos en una causa que se está investigando y que generó o impulsó esta reforma de Gendarmería que anunció el gobierno a mediados de diciembre. Hablamos también de la situación de los migrantes en situación o en condición irregular en nuestro país y de la posibilidad de que se tomen medidas más severas respecto de ellos en el próximo gobierno del presidente José Antonio Kast. Esto nos dijo Gloria Ana Chevesic. A ver, no he tomado conocimiento de las medidas más duras que está planteando el gobierno, pero todas tienen que hacerse conforme a la Constitución y la ley. Hay que respetar, y bueno, y para eso están los tribunales de justicia, que tendrán que dar su postura, fijar la postura en torno a un caso determinado. No se puede hablar de casos así de manera general. Cada caso concreto tiene una realidad individual, familiar, que son analizados por los tribunales. No se puede hablar de expulsiones masivas, yo creo que tiene que ser caso a caso. Y creo que por ahí va a ir el planteamiento y las decisiones finales. Caso a caso, y dice todo en el marco de la ley. Es lo que van a terminar resguardando también los tribunales en caso de que esto se termine judicializando. A propósito, respecto de la clase política, esbozó algunas críticas, por ejemplo, cuando se avanzan algunas normativas sin los recursos necesarios para que el Poder Judicial las lleve adelante. Pero partimos hablando de este tema respecto de la sobrejudicialización que ella acusó ayer en el inicio del año judicial, de temas políticos, de temas sociales en la práctica. Hoy día aclaró, en donde se le ha acusado a la Suprema incluso de terminar legislando. Por ejemplo,
en el tema de las ISAPRE en su momento. Así. Más bien dicho, yo creo que el mundo político no ha tomado decisiones para evitar que se generen conflictos sociales. Y consecuencialmente las personas que hacen recurrir a los tribunales. Eso pasaba con las ISAPRE, por ejemplo. Claro, y bueno, también hay otros casos, también por ejemplo todo lo que significa esto de las tomas, que después tienen que ser los tribunales los que tienen que tomar decisiones. ¿Qué es lo que está pidiendo entonces, ministra Chevesic? Que el mundo político, el Parlamento, el Ejecutivo, hagan su pega finalmente. Que todas la hagamos. Pero yo reconozco que hay parte que tenemos que asumir, que es la gestión. Y luego poder avanzar, intentar reforzar las dotaciones que no ha sido orgánica, porque efectivamente cuando se han dictado muchas leyes no vienen con minuta financiera. Una de ellas, los famosos 10%. Y fue correr contra el tiempo. Las leyes de responsabilidad parental, de pago efectivo de deudas también. Y todo con los mismos recursos. Y con cero interconexión. Entonces, ministra, uno supone que esas cosas tan concretas, ¿no?, se han planteado en su momento a las autoridades obviamente del Ejecutivo y también en el por Parlamento. supuesto. ¿Y qué les han dicho? Bueno, lo vamos a ver y la ley sigue igual. O sea, la ley sale igual sin el financiamiento necesario, sin los recursos necesarios para las personas y además, cuestionaba ella, sin la necesaria interrelación entre los diversos, de información organismos del Estado. Entre los distintos organismos del Estado. Hablamos de corrupción también con Gloriana Chevesic, del control ético que ella planteó ayer desde la Suprema a los abogados, criticó la formación en las escuelas de Derecho, todo eso está en cooperativa.cl, claro. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Kast tira el mantel, pone fin al proceso de traspaso. Boric sí le había contado, al menos enunciado en sus palabras, el tema del cable chino antes de la sanción norteamericana. La bilateral de esta mañana terminó abruptamente. La Moneda hizo ver su molestia y el quiebre tensiona también al Congreso a 8 días del cambio de mando. Culpables, tribunal condena por homicidio calificado y robo de armas a los 4 imputados por el triple crimen de carabineros ocurrido en la zona en abril del 2024, en Cañete. Arriesgan cadena perpetua. Pareciera que el Estado no tiene el control de las cárceles. En el Diario de Cooperativa, la presidenta de la Corte Suprema acusó graves problemas en Gendarmería. Vuelve a caer la bolsa y el dólar sube más de 40 pesos en 2 días, producto de la guerra en Medio Oriente. A propósito, Francia y Grecia envían buques a Chipre tras ataque iraní a una base británica. Washington cierra sus embajadas en Arabia Saudita y Kuwait. Y en el fútbol comienza la Copa Sudamericana para los equipos chilenos. Mañana juega la U, esta noche Cobresal y el Audax. Brasil pierde a una de sus figuras para el Mundial. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.